Bienvenidos. Vamos a comenzar, familia, vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Voy a comenzar con esta historia, Marcos 8, 22. Lo encuentras en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Marcos 8, 22. Voy a tocar esta palabra, Marcos 8, 22. Después me voy a ir a Mateo 9, 27. Después me voy a ir a Marcos 10:46. Bien, te digo lo que vamos a tocar para que lo vayas preparando. Entonces empezamos con Marcos 8:22 y después con Mateo 9:27. Muy bien, dice la palabra en Marcos 8:22. La bendita palabra del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Quién vino a Betsaida? El maestro, el Hijo de Dios. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea y no le digas a nadie en la aldea. Repite conmigo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Hoy quiero hablarte, familia, de cómo nuestra fe, nuestra emuná, fe en hebreo es emuná, de cómo nuestra emuná, que es un regalo del Espíritu Santo, nos puede llevar a obtener todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Cómo la emuná, la fe, es tan importante? Tenemos que reconocer, hermanos, que sin emuná no solo es imposible agradar a Dios, sino que también nos hará imposible recibir todo lo que Dios ya nos ha entregado, recibir lo que ya nos entregó. ¿Cómo? No tiene, ¿cómo que ya nos entregó y yo todavía no tengo? El Señor ya dio, ahora falta que te llegue. Hay una batalla espiritual. La fe, hermanos, en lo que Dios dice, es lo que nos ayuda a capturar, a recibir todo lo que la Biblia dice que tenemos que tener. Es importante tener fe en Dios y creerle a Dios. Hay dos palabras muy importantes: emuná, que es fe, y bitajón, en hebreo, que es confianza. Emuná, fe; bitajón, confianza. Son dos palabras que van tomadas de la mano. Necesitamos emuná y bitajón. Pero hay personas, hermanos, de verdad, que no acceden a los beneficios de Dios porque su fe está adormecida. No creen que Dios puede hacer en ellos lo que Él ya prometió que va a hacer. Y quiero leerte 3 historias, familia, para poder llegar al propósito de este mensaje. La primera historia que quiero leer está en Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice en Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, los que gritaban. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho.
Y los ojos de aquellos fueron abiertos, y el maestro les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Mi primer ejemplo de la fe, quiero tocar estos dos hombres que acabamos de leer. La Biblia dice que los dos eran ciegos, ¿verdad? Pero se las ingeniaron para acercarse al maestro a pesar de no ver. Dice la Biblia, le siguieron dos ciegos. O sea que el sentido que estos dos usaron para llegar al maestro había sido el oído. Ellos comenzaron a escuchar la voz del maestro, ellos comenzaron a seguir esta voz, y donde esa voz se paraba, ellos también se paraban. Hasta que pudieron entrar en contacto con aquel que hablaba, que era Jesús. Por eso dice la palabra que le siguieron. No nos dice la palabra que alguien los haya tomado para llevarlos a Jesús. No, dice que estos dos tomaron la decisión de seguir a Jesús, aunque no lo veían. Aunque no sabían dónde iban a parar, ellos estaban confiando en que en algún momento iban a entrar en contacto con él. No solamente le estaban siguiendo en la calle, dice la palabra que le siguieron hasta la casa, tocaron. O sea, le siguieron a donde, aquí se escucha Jesús. ¿Dónde está? Se escucha, se metió. Tocaron. Le siguieron hasta la casa, porque ellos seguían donde quiera que la voz del maestro se escuchaba. Y Jesús les dijo, ya estando dentro de la casa: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Tenemos el día entero detrás de tu voz, porque creemos que si nos pones la mano, nos devolverás la vista y nuestra vida va a cambiar para siempre, Señor. Esos hombres le habían seguido durante todo el día al maestro. Qué cansado, sin ver, solamente moviéndose por la voz del maestro. Qué cansado, porque acuérdate que el maestro no caminaba solo, le seguía multitud de personas. Qué cansado, si viendo es difícil llegar a la persona que quieres cuando hay multitud. Ahora imagínate sin ver, moviéndote solamente por su voz. Aquí está, ya se movió, ya se paró, ya entró a una casa, ya entró a un lugar. Por eso el maestro les dice: a ver, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, tenemos el día entero detrás de tu voz, porque creemos que si tú nos pones la mano nos vas a volver la vista y va a cambiar nuestra vida. Esta es la pregunta que el Señor te hace esta noche. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que el Señor puede traer libertad a tu casa? ¿Creéis que el Señor puede salvar a tu familia? ¿Creéis que el Señor te puede ayudar a salir de ese estancamiento, de esa miseria, de ese problema? ¿Creéis que el Señor te puede ayudar a sacarte de deudas? ¿Creéis que el Señor te puede dar una vista nueva, un corazón nuevo, un miembro, un órgano nuevo? ¿Creéis que te puede dar esa idea nueva, fresca? Si tú lo puedes creer, Él lo puede hacer. Ellos le dijeron: sí, nosotros lo creemos, Señor. Estos ciegos, hermanos, no caminaron por vista. Lo que los llevó a obtener la atención de Dios y sus milagros es que estos no caminaban por lo que veían, sino por lo que habían oído del Maestro, del Señor. Y esto me recuerda al apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, que dijo: porque vivimos por fe, no por vista. Porque para agradar a Dios, hermanos, tenemos que caminar por fe, no por vista. Porque por la fe el justo vivirá, también dice la palabra. Pero la última vez que alguien caminó por vista, se hundió en el agua. Estos habían caminado todo el día por lo que oían, no por lo que veían.
Fíjate qué importante, pero qué peligroso también es dejarte guiar por lo que uno oye. Qué bendición cuando te dejas guiar por la palabra de Dios, por gente que teme a Dios. Qué bendición cuando te dejas guiar por la palabra del Santo. Pero qué maldición cuando uno se mueve por palabras mundanas, de gente que no te habla de parte de Dios. Consejos de gente que no cuenta ni con el respeto ni con el agrado de Dios. Y hay gente que anda aconsejándose todos los días con gente que no teme al Señor de los consejos, al Señor de la sabiduría. Y por eso toman cada decisión. Qué bendición cuando tú tienes tu palabra, cuando tienes una pregunta, cuando tienes un problema y te aconsejas con la palabra de Dios. Te aconsejas con alguien que sabe de la palabra de Dios, que sabes que es una persona, una mujer, un varón que ora, que conoce al Señor. Qué bendición, familia. Cuando a mí alguien me pide consejo, no lo doy inmediatamente. Déjame orar. El Señor ya sabe qué consejo vas a pedir, yo no sé, pero el Señor sí, y el consejo que tú necesitas no es el mío, es el del Eterno. Pero cuando tú escuchas a Dios, hermano, su voz produce fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que yo intento hacer cada noche aquí, compartirte la palabra de Dios. No te comparto palabra de hombre porque como hombre la verdad es que no tengo nada que compartirte. Pero como varón y siervo de Dios, abro mi boca para que escuches palabra del Todopoderoso. Pero hay gente que escuchan estos mensajes de Dios y batallan en creer. ¿Por qué? Porque han conectado su oído a lo que no produce fe. Han conectado su oído a su carne. Han conectado su oído a las noticias, a las redes sociales. Han conectado su oído a los que no leen la palabra. Oran mucho, pero no leen palabra. Conectan su fe. Aquellos dos ciegos estaban ciegos, pero sus oídos estaban atentos a la voz de Dios. Estos lo escuchaban, ellos lo seguían. Por eso el maestro les pregunta, bueno, a ver, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Entonces dice la palabra que los ojos de ellos fueron abiertos. Y lo segundo que sucede cuando ellos dicen sí, es que el maestro extiende su mano y los toca. La manifestación de la mano de Dios hacia ellos vino después de que ellos dijeron, creemos. Otra vez, la manifestación de la mano de Dios hacia ellos vino después de que ellos dijeron, creemos. La fe hace que su mano se extienda sobre ti, familia. Adonai te toca después de que tú dices, sí, lo creo. Pero tú no puedes esperar el toque de Dios si primero no crees que tendrás el toque de Dios. Después del favor de Dios con estos dos ciegos, estos dos se fueron contentos por la calle, gritando, saltando, pues claro, gritando, saltando, alabando a Dios porque la misericordia del Todopoderoso se había extendido sobre ellos. Ellos habían hecho su parte, claro. ¿Cuál fue la parte de estos dos ciegos? Caminar por fe. ¿Cuál fue la parte de estos dos? Seguir la voz del Señor. Seguirlo hasta la casa. Ellos hicieron su parte y el maestro hizo la suya. Porque los milagros, hermanos, son una combinación de la fe hacia Dios y de un Dios honrando y cumpliendo con esa fe. Es una combinación. Hay un ciego más que quiero mencionarte en esta noche. Y este es el ciego Bartimeo. Lo encontramos en la Biblia, Marcos capítulo 10, versículo 46. Este ciego Bartimeo. Dice la palabra en Marcos 10, 46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, otra vez la importancia de oír la palabra de Dios. La importancia de oír la palabra de Dios es lo que activa y desata la unción del Espíritu Santo y el milagro. Comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Según lo que acabamos de leer, esto que te acabo de leer, mira, había una gran multitud donde el maestro estaba. Había ruidos por todos lados, porque todos querían tocar al maestro, todos necesitaban algo, todos le gritaban: a mí, yo quiero, yo necesito, yo, Señor. Había una multitud. Imagínate si cuando aquí ven un artista, todos le gritan: yo, foto, autógrafo. Ahora imagínate estar al lado de alguien que puede hacer algo poderoso en tu vida que nadie puede. Gritaban, le chiflaban, de todo. Obviamente querían la atención del maestro. Por eso nos dice que Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David. A pesar del ruido, a pesar de todo el bullicio, Bartimeo escuchaba la voz del Señor. Qué importante, familia, que tú aprendas a distinguir la voz de entre las voces. Tú podrás escuchar muchas voces, pero el Señor te va a hacer escuchar la suya. Adonai te da la habilidad para que separes su voz de aquellas voces, hermano. Y oyendo que Jesús era nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la palabra que lo callaban, lo reprendían. Claro, pues todos querían que me escuchara a mí, no a ti. Cállese, yo, Señor. Es que, hermanos, a la gente le es fácil mandar a callar el dolor de otros que ellos no tienen. Es muy fácil menospreciar la situación caótica que otros tienen cuando tú no la estás experimentando. La gente callaba a Bartimeo, pero dice la palabra que él no se callaba. Al contrario, mientras más lo callaban, más gritaba, más clamaba, mucho más fuerte. El diablo quiere que te calles. El diablo te dice: ya, tanta oración, ya. Todos los días el diablo quiere que te calles. Pero Dios dice: clama a mí, que yo te responderé. Bartimeo no se calló. Bartimeo no soltó de su voz al maestro hasta que el maestro lo bendijo. Este mensaje, este es mensaje central. ¿Te fijas? El Señor nos lo ha estado dando desde la semana pasada. Te lo cité con Jacob. Te lo cité la semana pasada, que no lo sueltes hasta que te bendigan. Aquí vemos una vez más. Yo pensé que el Señor ya nos iba a hablar de otra cosa esta semana, pero esta fue la palabra. Y dije: wow, Señor, has estado hablando de esto. Hay que prestar atención. Bartimeo no se cayó, no soltó de su voz al maestro hasta que el maestro lo bendijo. Dice el versículo 49. Entonces Yahshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, Bartimeo, levántate, te llama el maestro, te llama el Hijo de Dios, te llama el Todopoderoso, te llama el Rey que está aquí ahorita. Ahora fíjate, los que mandaban callar a Bartimeo ahora le dicen: ten ánimo, Bartimeo, levántate. Porque cuando tú le crees a Dios y no dejas que nadie mate tus sueños, sino que perseveras, aunque todos tengan armas para destruirte, llegará un momento
que cuando Dios te oiga, esa gente va a reconocer el favor de Dios en tu vida. Los que lo mandaban mismos le terminan diciendo, ten ánimo, Bartimeo. Yo me imagino que ahora muchos le decían, oye, Bartimeo, háblale bien al maestro de mí, dile que yo siempre te di ánimo, dile que yo siempre te apoyé, porque la gente va a reconocer el favor de Dios en tu vida. Así que vino el maestro y le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le contesta, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida dice la palabra, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya después te daré otra explicación de qué es esto de seguir a Jesús en el camino. Es muy profundo. Aquí tenemos dos milagros que son producidos por la fe en Jesús. Los dos ciegos dijeron, sí creemos que tú puedes. Y ahora Bartimeo también dice, yo creo que tú puedes. Y el maestro Jesús resalta la fe de los dos ciegos y de Bartimeo y les dice, tu fe te ha sanado. Hay tres cosas bien importantes que podemos ver en la historia de Bartimeo. Y si copiamos esto, hermanos, si copiamos esto que te voy a decir, porque es bueno copiar la palabra de Dios, es bueno copiar las conductas que vemos en la palabra. Si copiamos esto en nuestro camino, nada va a impedir que alcancemos lo que Dios quiere que alcancemos. No hay ningún obstáculo que pueda impedir que yo reciba lo que Dios quiere que reciba si aprendo estos tres principios que te voy a dar, que podemos sacar de la vida de Bartimeo. Lo primerito que veo en Bartimeo es que Bartimeo era persistente. La persistencia, hermanos, está demostrada como la que te ayuda a alcanzar lo de Dios. En la Biblia, una viuda persistió por justicia y justicia le fue entregada. Uno persistió tocando la puerta a la medianoche y a la medianoche recibió pan fresco. La persistencia te hará no desanimarte, hermano. La persistencia te pondrá al frente mientras el tramposo se va quedando atrás. La persistencia te hará salir de la confusión. Bartimeo persistió en un milagro hasta que obtuvo su milagro. Persiste en lo que Adonai te ha dicho, hermano, porque a su tiempo lo vas a alcanzar. Persiste. Número 2 que podemos aprender de Bartimeo. Y esto es bien importante, sobre todo en estos días, en estos tiempos, donde hoy la gente se ofende por todo, por todo. Bartimeo no se dejaba ofender. Le gritaban, ¡cállate! Y Bartimeo clamaba más fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cayó? ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso desanimarte? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo, ay, ya deja eso, ya, búscate otro trabajo, ya haz esto? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te desanimó? ¿Qué sucede cuando te callan, familia? ¿Qué sucede cuando alguien te dice, ya? Ofende, ¿no? Te sientes mal, te sientes ofendido, te sientes incómodo. ¿Por qué te callan de esa manera? Pero Bartimeo no dejó que las ofensas del presente le quitaran el milagro del mañana. A alguien le está hablando el Señor hoy específicamente. Familia, no permitas que ofensas que te han hecho te quiten la oportunidad de tener un encuentro con Dios del cielo. Por andar de ofendido te pierdes de bendiciones que ya habían mandado para tu vida.
Bartimeo no puso su mirada en quienes le ofendían, sino en quien le iba a curar. Muchos le dijeron, ya cállate, ya lárgate, ya quítate, pobre, asqueroso. Imagínate lo que le habrán dicho. Pero Bartimeo estaba su mirada en quien le iba a curar. Hoy, familia, esta iglesia virtual, pero también muchas físicas, tienen cristianos desaprovechando la unción, desconectados de la unción del Espíritu Santo, porque alguien les ofendió en el camino. Te voy a decir una cosa. Cuando tú comienzas a buscar las cosas de Dios, las ofensas se van a levantar. Los desánimos van a venir. Cuando tú entregas tu negocio, tu matrimonio, tu casa, tu inversión, todo al Señor, vienen los desánimos. Y de la gente que menos esperas, por lo regular es gente de adentro. Te lo he dicho muchas veces. Por lo regular es gente que más amas, gente de casa. Porque el enemigo sabe que a quienes más amas, con mayor fuerza te pueden herir, te pueden tumbar, te pueden desanimarte. ¿A quiénes agarra el enemigo? A cualquiera de mi casa, a cualquiera que no tenga una comunión verdadera con Dios. Pero si toda tu familia tiene una comunión verdadera con Dios, andan en santidad, no tiene por qué tomar a nadie. No se les acerca. Pero resulta que pues yo oro y fulano en mi casa, pero hay un hijo, hay una mujer, hay alguien que entra a mi casa que no tiene relación con Dios. Por lo regular, esas personas el enemigo usa para desanimarte. ¿Por qué? Porque más amas. Hay una película que se llama Enemigo en Casa. Así hay muchos ahorita. Así hay muchos enemigos en casa. Así hay muchos que duermen con el enemigo en casa. Cuando tú comienzas a creer en Dios, a poner todo en Dios, vienen los desánimos, vienen las ofensas. Dios, ya deja de orar, ya mira, ya viste que no te funciona, que esto, que el otro, haz esto, haz lo otro. La gente que dice que Dios no está contigo, multiplicar. Y te lo digo por experiencia. La gente que sabe que estás buscando a Dios, van a multiplicarse en desánimos y te van a decir, Dios no está contigo. Pero tú estarás como Bartimeo. Tú estás ciego ante la gente, pero conectado con el oído al cielo. No permitas que te ofendan de tal manera que eso se convierta en un obstáculo para ti. Una persona ofendida pierde muchas bendiciones, porque por estar ofendida no puede pensar, no puede ver las bendiciones y no recibe. Se bloquea espiritualmente hablando, no recibe. Por eso yo he procurado años atrás es ser antiofensas. Que alguien me diga, que alguien me haga, pues ya fue, sí, está bien, pues ¿qué tiene? Pues ya ni modo. Antiofensas, porque eso me puede robar mis bendiciones. Bartimeo no permitió que la ofensa que le hicieron fuera un obstáculo para recibir un milagro. Y hubo muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos en ese momento que lo ofendieron en el camino. Y muchos están detenidos por causa de una ofensa. Muchos cristianos no están avanzando ahorita porque se ofendieron. Es que el hermano Esdras habla muy duro cuando predica. Es que el pastor me incomoda la carne. Es que quien menos lo esperaba me habló feo, no me contestó una llamada, me dejó en visto, no me contestó rápido. Ya me ofendo. Es que cada vez que voy aquí a este lugar o allá a este lugar me hablan feo, me ven feo, me ofendo. Mira, familia, si yo te hablo la verdad, es porque dice la palabra que la verdad nos hará libres. Pero en la iglesia no nos pueden hablar feo. No, en la iglesia que no me hablen feo. Pero en el trabajo, ¿qué? Hasta tu jefe te dice perro, inútil. Y aún así le contesta sus mensajes de madrugada. Pero mientras no entiendas que necesitas más a Dios
que tu trabajo, hasta que no entiendas eso, no vas a trascender a otros niveles espirituales. Por eso Adonai Todopoderoso nos dice, sean como Bartimeo, que la ofensa no los detenga. No le des valor a la ofensa porque esto te va a desconectar del propósito de Dios. La ofensa te desconecta del futuro brillante que Dios tiene para ti. La ofensa te desconecta del cumplimiento de los sueños que ya te ha dado. Hay mujeres y hombres que tienen ahorita lo que soñaron. Pero tuvieron que aguantar muchas ofensas, muchas. ¿Y sabes por qué no permitieron que la ofensa los detuviera? Porque esas personas estaban enfocados en aquello que querían para su vida. Cuando tú estás centrado, enfocado, te pueden llamar perrilla. Pero no importa, Señor, sáname a la hija. Como quieras, pero sánamela. Como tú quieras, maestro, pero sáname al hijo. Porque a veces el Señor permite que te ofendan para activar otras áreas de tu vida. A veces Él permite que te ofendan para activar la humildad. Permite que te den el orgullo para activar la humildad. Porque tanto tú como el Señor están trabajando por el anhelo de tu corazón. Número 3, que podemos encontrar en Bartimeo. Bartimeo arrojó su capa. Bartimeo arrojó su capa. Esto es uno de los actos de fe, hermanos, más grandes de la Biblia. Porque este hombre era un pobre, era un mendigo. En aquel entonces, hermanos, la capa la tenía que tener todo ciego que necesitara ayuda. Todo mendigo tenía que tener una capa y esto indicaba que necesitaba ayuda. Él soltó la capa sin saber si le iban a sanar o no. Y si Jesús, si el maestro no le sanaba, ¿cómo iba a poder recuperar su capa si había una multitud? Imagínate que el Señor le hubiera dicho, ¿sabes qué, Bartimeo? No es tu tiempo para ser sanado. Vete en paz. ¿Y ahora cómo iba a encontrar su capa? Su sustento. Porque era lo que le daba el sustento. ¿Cómo iba a encontrar ya eso? Pero dice la palabra que Bartimeo soltó su capa porque estaba convencido que si el Señor lo llamaba, no era para jugar dominó, no era para entretenerlo, era porque algo iba a hacer con él. Hay cosas en tu vida, hermano, que te quiere dar, pero no puedes alcanzarlo hasta que no sueltes tu capa, hasta que no te desprendas de algo. Tienes que aprender a desprenderte para poder recibir. Es otro principio espiritual que hemos estado tocando aquí mucho. Pero la gente quiere la provisión de Dios, quiere la provisión aquí del Señor, pero sin soltar esto. Porque si me falla esto, pues me agarré de aquí, ¿verdad? La gente tiene un plan B. Soltar la capa significa no tener un plan B. Soltar la capa significa no depender de otra cosa. No dependiendo de nadie más, ni de nada más que no sea del Adonai viviente. Soltar la capa es un acto de fe en el que Dios te llamó y si Él te llamó va a suplirte. Si Él ya te llamó, si Él dijo, Él se va a encargar de suplirte. No hay plan B, hay plan A. No hay plan B. Yo era un hombre que andaba siempre, tenía un plan B, un plan C y un plan D. Por si me fallaba el A, que era Dios, pues ya tengo el B, ¿verdad? Y si me falla el B, pues ya tengo el C y así sucesivamente. Hasta que dije, eso no es fe. Eso no puede ser así. ¿Cómo que si Dios me falla, pues me agarro de acá? No, eso no es fe. Hay una familia, unos judíos, de los que yo aprendo mucho. Es una familia, son 5 integrantes, mujer, varón y 3 hijos. Y estos varones comparten la palabra, la Torá. Y ellos dicen que su mayor acto de fe que han hecho es que este varón, este judío, tenía mucho dinero, le iba muy bien, era director de una empresa. De pronto el Señor lo llama a servir, él es judío mesiánico, lo llama a servir
Él abandona su empleo, ganaba muy bien. Obviamente su nivel de vida pues ya iba a ser diferente porque de pronto se quedan sin nada ya. Y se va a servir junto con su esposa y sus niños que ya estaban pues, un poco grandes. Se ponen a servir a Dios y pues empieza a faltar el sustento. Porque pues ya no tenían ese ingreso que estaban acostumbrados. Cuenta este varón de Dios que el Señor lo empezó a ministrar y que el Señor, una de las cosas que le ministró a través de la palabra, a través de la Torah, fue que para que puedas ver cosas más grandes que yo quiero que veas, tienes que creer. Para que veas cosas más grandes que ojo no ha visto, tienes que desprenderte. Y dice este varón que desde ese entonces ya lleva como 20 años siendo mesiánico. Dice este varón que todos los días se quedan sin dinero para al día siguiente la fe les provea. Y este varón, como es mesiánico, lo sustenta con la Biblia y nos dice, es que Yahshua no traía dinero. Es que Yahshua se movía sin dinero. Sí había gente en aquel entonces que le ofrendaba. ¿Quién era el que cargaba el dinero? ¿Te acuerdas? Judas. Judas era el encargado del dinero. Pero a veces cuando Yahshua se apartaba o se adelantaba o se iba con alguien más, otro de sus discípulos, pues no cargaba dinero. Y esto lo podemos ver cuando entran a Capernaum, que les piden el impuesto y que el Señor no tiene y le dice a Pedro, Pedro, te vas al lago y accedes, perdón, y avientas la red, eso. Y el primer pez que agarres, le abres la boca y vas a encontrar un estatero y con eso pagas por ti y por mí. Entonces de ahí vemos que Yahshua no traía dinero, aun cuando les ofrendaban. Entonces vemos que Yahshua se movía por fe todos los días. Y este varón es lo que explica. Dice, yo no guardo dinero para mañana, el Señor me provee todos los días y hasta el día de hoy, después de 20 años, no me ha faltado el sustento. Yo dije, wow, gloria a Dios, qué bendición, este tipo de mensajes nos fortalecen, este tipo de mensajes nos edifican. Bueno, quiero cerrar este mensaje, hermanos, con la historia que comencé en Marcos 8:22. Dice la palabra del Señor. Perdón que hay mucho ruido ahí de fondo, una disculpa. Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Fue lo que leímos al principio. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. De estos milagros que estamos viendo, hermanos, el más extraño es este último. En los otros dos, el maestro les dijo, tu fe te ha sanado, como creíste te será hecho. Pero aquí vemos que el Señor no sana a este ciego como los demás. A los demás les preguntó, ¿crees? Pero a este Jesús no le habla de fe ni le dice, tu fe te ha sanado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no le dice eso? Porque este ciego no tenía fe. Los otros ciegos, hermanos, fueron a donde Jesús creyendo, pero a este lo trajeron. Aquellos ciegos gritaron, pero este se quedó callado. Este no estaba creyendo por un milagro. O sea, nos dice que alguien lo estaba empujando. A alguien le interesaba que él recibiera. A este tipo de gente, hermanos, Adonai tarda más tiempo en hacerles un milagro. Los otros ciegos decían, creo. Este también te boca. Este también era ciego, pero no era mudo. Y nunca se le oye decir, Señor, sáname. No, él estaba ahí porque alguien le había interesado llevarlo. Porque alguien dijo, con que él reciba, yo soy bienaventurado también. Entonces la Biblia dice que Yeshua tomó saliva. Y mira, a dos personas en la Biblia Yeshua sanó con saliva. A uno con saliva y tierra y a este con solo saliva. Ya te explicaré después el otro, saliva y tierra. Pero a este Jesús no le dijo, tu fe te ha sanado, porque este no tenía fe. Pero como Jesús quería sanarlo,
porque Él siempre quiere sanarte, Él siempre está interesado en sanarte, porque Él permanece fiel aunque tú y yo seamos infieles. Y aunque este hombre no tenía fe, el Señor le sanó. Tú tienes que comenzar a reconocer que Dios quiere hacer algo grande contigo. Tú tienes que saber que Dios quiere hacer algo grande con tu casa y con tu familia. Y este es el único milagro tan extraño, hermanos, porque a todos les decía, recibe, tu fe te sanó, traba fe en ellos, pero con este no. A este lo saca de la aldea y le pone saliva. ¿Pero por qué le pone saliva? ¿Qué pasaría, hermano, si estuviéramos en mi casa, congregados todos los que estamos ahorita? ¿Qué pasaría si yo me pongo a orar? Te digo, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, te pones a orar junto conmigo. ¿Qué pasaría si de repente te agarro la cabeza y te escupo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías? A lo mejor pensarías, es algo espiritual, ¿no? Y te dejas escupir. O te sorprenderías. A ver, espérame, hermano. A ver, espérame. Porque mira, el ciego lo habían llevado. Y él, con los ojos cerrados, ciego, esperando ahí como que el Señor lo tocara, no sé, estaba ahí, a ver, ¿qué? De repente, tómala, lo que sientes un saliva. ¿Sabes por qué lo hizo? Eso es lo que el Señor quiere provocar en ti. Él quiere que cuando menos lo esperes, recibas la bendición. Es que a veces, hermanos, estamos esperando la respuesta de una manera que nos gustaría. Este hombre a lo mejor solamente estaba esperando que pues el Señor tocara su cabeza. Él no se esperaba que el maestro le escupiera. Él esperaba la bendición de otra manera. Pero el Señor le escupe. Porque el Señor dice, no es a tu manera, es a mi manera. No es por donde tú esperas la bendición, es por donde yo la voy a mandar. A veces estás tan enfrascado esperando la bendición de cierto camino, de 3 caminos o de 4, y el Señor dice, pues por ninguno de esos te voy a bendecir. A veces estás esperando que aparezca dinero en la cuenta bancaria. A veces estás esperando que alguien toque tu puerta y te diga, ten, aquí está $1,000,000. A veces estás esperando que te ganes la lotería y fielmente compras la lotería todas las semanas o todos los días. Y resulta que nada. Resulta que recibes un escupitajo. ¡Ah! Y te saca de onda. Porque las cosas no son a tu manera. La bendición viene de la manera del soberano, como Él quiera. Tú y yo no le podemos decir al Señor que se mueva en una línea de conducta. Hay quienes le dicen, Señor, por aquí. Señor, si tú estás conmigo, que aparezca ahorita dinero en mi cuenta. No. Señor, si tú en verdad estás conmigo, que me saque aquí la lotería de este dinerito, que salga en la rifa de este diciembre. No. No le puedes decir al Señor cómo comportarse contigo. Él no está sujeto a ti, tú estás sujeto a Él. Nosotros no podemos amenazar tampoco a Dios. ¿A qué te refieres con amenazar, hermano? Hay muchas personas que le dicen, Señor, si tú no me contestas para las 2 de la tarde, yo voy a ir a hacer esto. Si tú no me contestas para este día de nómina, yo cierro mi negocio. Si tú no me contestas para mañana, yo le digo que no. Yo le digo que sí. Yo me viajo de inmigrante, me voy a Estados Unidos a trabajar. Si mañana no me hablan de este trabajo, yo me cruzo la frontera, a ver cómo, y me voy a lavar platos. Así lo amenazas. ¿Tú crees que el Señor va a contestar a una amenaza, a una línea de conducta? No. Él no está sujeto a ti. Tú tienes que sujetarte a Él.
y esperar la bendición de donde a él le plazca. Por eso Yahshua, el maestro, le escupe a este varón que no se lo esperaba. Pero déjame te digo una cosa. No importa, Señor. Mira, tú bendíceme. Mira, Señor, yo no sé cómo me quieras bendecir, pero bendíceme. Aunque sea escupiendo o haciendo lodo con tu saliva y luego embarrándome, no me importa, pero bendíceme. Dame el milagro, dame esto que necesito, por favor. Y algo bien importante que también podemos ver aquí es que el Señor sacó de su comodidad a este ciego. Dice la palabra que lo sacó de la aldea. Lo sacó de la aldea. O sea, lo sacó de la comodidad, lo sacó de donde él conocía. Imagínate un ciego, sácalo de la comodidad, pues se va a acelerar, se va a alterar. A ver, ya aquí no conozco por dónde me estás llevando, Señor. Aquí ya nunca he estado, no sé, solamente escucho ruidos raros, no sé. Y lo lleva el Señor, lo saca de la aldea y todavía cuando está en un lugar que no es de su confort, le escupe, por si fuera poco. ¿Te fijas cómo opera el Señor? Te saca de la comodidad y hace cosas que tú ni por aquí te pasaba. Pero ¿cuál fue el final? Salió bendecido. Salió bendecido. Y después ya empieza a ver que ve algo hasta que ve bien. Ya después te explicaré a qué se refiere esto que ve primero como que hombres, árboles. Pero el mensaje, el propósito de este mensaje es darte a entender que tenemos que tener fe en Dios, confianza en Dios. Si Él ya te ha dicho algo, si Él ya te ha hablado a través de su palabra, si Él te ha mostrado promesas, si algún varón de Dios, alguna mujer de Dios te ha dicho, te ha hablado en nombre del Señor, créele, sigue manteniéndote firme, sigue persistiendo, sé antiofensas, porque la ofensa detiene en tu avance, detiene en la bendición. Que se ofendan los demás, tú no. Tú no. Y arroja tu capa. Quizá hay algo que tienes que deshacerte. Suelta, abre tu mano para que recibas. No tengas un plan B, ten un plan A nada más. Si tu enfoque, si tu corazón y tu confianza está en el plan A, Adonai no va a fallar porque Él no avergüenza. Él no avergüenza, Él honra a los que le honran. Ten fe en el Señor. Si el Señor te saca de tu comodidad, bendito seas. Y si el Señor escupe, bendito seas. Pero de que vas a ser bendecido, vas a ser bendecido. No de la manera que esperas, porque el Señor es soberano y tiene millones de variables para bendecirte. Así que dile esta noche, Señor, de la manera que tú quieras, de los millones de maneras que tú quieras para bendecirme, la que tú quieras, Señor, pero bendíceme. Una vez así fue mi oración, no hace mucho, hace menos de un mes. Así fue mi oración, estaba en un aprieto terrible. Y así le dije al Señor, una tarde a la 1 de la tarde, un sábado a la 1 de la tarde. Yo estaba apurado, muy apurado. Y le dije al Señor, Señor, mira, yo ya hice hasta donde puedo, donde mi fuerza puede. Por favor, ayúdame. De una de tus miles de millones de tus variables, ayúdame en una. Menos de una hora después, el Señor contesta. De una manera que ni me pasaba por aquí, pero me sacó del apuro. Dije, ¡wow! Bendito sea el Señor. Así háblale. Así háblale. Este es el mensaje que te quería compartir, familia. Bendito sea el Señor por este mensaje. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar al Todopoderoso y vamos a pedirle que Él opere de la manera en que Él quiera operar, no de la que yo quiera, porque yo me sujeto a Él y Él no se sujeta a mí. Él es santo, Él es soberano, es Rey de reyes, Señor de señores. Padre, te damos gracias en esta noche por esta bendita palabra, Padre. Te damos gracias porque aprendemos mucho, de verdad necesitábamos esta palabra. Yo necesitaba escuchar esto. Yo necesitaba recordar, Padre, estas cosas. Te doy gracias por todos aquellos que recibieron esta palabra con gozo, con alegría, con emoción. Gracias, pero que no sea un espíritu para que perdure.
Te damos la gloria, te damos la honra. Te damos gracias porque podemos congregarnos a recibir esta palabra. Te damos gracias porque estos minutos son tan valiosos. Gracias, Padre, por tú llamarnos primero. Tú eres el anfitrión de anfitriones. Desde antes de que nosotros llegásemos a las 8 de la noche, tú llegaste horas antes para recibirnos, porque tú siempre eres el primero de todo. Gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos. Tú eres el único que puede aumentar nuestra fe. Tú eres el único que puede hacerlo. Aumenta nuestra fe, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Aumenta nuestra confianza en ti, Señor. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a seguirnos, a seguir manteniéndonos ahí, persistiendo. Señor, ayúdame a hacer antiofensas. En la vida va a haber mucha gente que me quiere ofender. Va a haber gente que sin querer ofenderme, me puede ofender. En la vida va a haber gente que me va a llamar de todo, Padre, de todo. En la vida va a haber gente, incluso de los que amo, que digan cosas sin medir sus palabras, a lo mejor no con la intención, pero que me pueden ofender. Ayúdame a ser una persona antiofensas, así como Cristo Jesús fue antiofensas, porque si Él se hubiera ofendido, estaríamos todos muertos, sino que Él persistió, fue antiofensas, llegó a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Señor, yo quiero ser como Él, antiofensas. Yo quiero ser como Él, persistir, porque Él persistió. Y también quiero ser como Él, dio, entregó su capa, entregó su vida por mí. 3 cosas que tengo que aprender principalmente de Cristo Jesús y 3 cosas que aprendo de Bartimeo. Gracias por esta palabra. Ayúdame a abrir mi mano, ayúdame a arrojar mi sustento, sabiendo que el que suple todas mis necesidades eres tú, Adonai. Nadie ni nada más, sino solamente el santo Dios viviente, mi Padre. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo sé que me puedes bendecir de muchos millones de maneras. Señor, elige una, la que tú quieras, pero bendíceme. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido hasta hoy, por estos tiempos que estoy viviendo. Gracias, porque todo me ayuda para bien. Gracias, porque al que amas, disciplinas. Gracias, Padre, porque nos metes al fuego, nos metes al horno para endurecernos, para salir pulidos, brillantes, hermosos. Gracias también por el horno. Bendito seas, poderoso Rey del universo. Señor, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Adonai, nos haces vivir confiados. Todas nuestras necesidades, Padre, las ponemos en tus manos. Mira, Padre, yo tengo muchas necesidades, pero todas ellas las pongo en tus manos, porque tú me puedes suplir de una manera supernatural. Gracias. Si tú quieres, el día de mañana todas mis necesidades estarán suplidas. Basta con que tú quieras. Señor, bendito eres. En Cristo Jesús, Espíritu Santo, queremos amarte con toda nuestra mente, queremos amarte con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas y nuestra alma. Eres digno de todo mi amor, digno de toda mi confianza, eres digno de que yo viva para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, familia. Gloria a Dios, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches.